Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Para mí es un privilegio, para mí es un placer, aleluya, estar frente a tu computador, frente a tu celular, frente a tu iPad, hablando la palabra de Dios. Así que recibe la bendición desde aquí, desde casa de Dios y puertas del cielo. Aleluya. Saludo a estas personas que me ven, aleluya, cada hermano y cada hermana que me ven en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, Europa y Estados Unidos, cada persona que me ven en esta hora, reciban la bendición en el nombre de Jesús con el Ministerio Internacional La Voz de Dios. Aleluya, ¿estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Permítame leerles un verso de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Está en mayúscula, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Está en mayúscula. Cuando habla del espíritu del hombre, está en minúscula. Está en minúscula. Cuando habla del espíritu de Dios, está en mayúscula. Es mucho la diferencia del espíritu del hombre y del espíritu de Dios. Amén. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, en mayúscula, el Espíritu de Dios conoció la cosa de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos has concedido. Amén. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Tengo algunas preguntas por hacer, aleluya, en esta hora. Y quiero aclarar algunas cosas, aleluya, que ha traído confusión a la humanidad, ha traído confusión a los seres humanos, ha traído confusión a los cristianos. Y quiero aclarar algunas cosas, aleluya, que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar, aleluya. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Entonces dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazones de hombre, es la que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Y quién lo instruyó? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros los siervos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Entonces Él nos la reveló a través de su Espíritu. Porque ¿quién conoce la mente, la cosa del hombre, sino el espíritu que mora, vive dentro del hombre? Solamente esa persona conoce lo que hay dentro del espíritu del hombre, lo que conocen, aleluya, a Dios. Solamente ellos saben las cosas de Dios, porque Él se le revela a través de su Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Tengo una pregunta aquí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios no es Elohim, Dios altísimo. Dios no es el Shaddai, Dios todopoderoso. Dios no es Elohim, Dios eterno. Dios no es Yahvé Jireh, el Dios proveerá. Dios no es Yahvé Nisi, el Dios es mi bandera. Dios no es Elohim, el Dios eterno, el Señor eterno o el Señor Dios. Dios no es el Shalom, aleluya, Dios de paz o Señor de paz. Dios no es Sebaot, el Dios de los ejércitos. Esos son los nombres de Dios. ¿Quién es Dios en realidad? Dicen que Dios es poderoso, ese es su carácter. Dicen que Dios es amor, esa es su naturaleza. Dicen que Dios es Elohim. Esos son los nombres de Dios. En verdad, Dios se lo reveló a la mujer samaritana. Cuando Dios, Jesús, aleluya, tuvo un encuentro con la mujer samaritana,
Él pudo revelarle ese secreto. Quizás yo no pudiera revelar solo a nadie, ni revelar sobre la mujer samaritana, porque tampoco no estaba allí. Pero Jesús se lo reveló. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, en San Juan capítulo 4, verso 24, dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Lo que te acabo de decir es que Dios no es Jehová Jireh, Jehová no es Sabaoth, Jehová no es Adonai, Jehová no es Elohim. Esos son los nombres de Dios. En verdad Dios es espíritu. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios, aleluya, a Jesús, aleluya, al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Dicen que somos tripartito, pero la realidad de la vida es, y yo lo digo, que somos tricótomo. Tripartito dice que es que somos alma, cuerpo y espíritu. Pero tricótomo es que somos un espíritu que viene del Padre. Vivimos dentro de un cuerpo y tenemos un alma para comunicarnos. Esa es la verdadera realidad. Somos un espíritu que viene del Padre. Vivimos dentro de un cuerpo y tenemos un alma para comunicarnos. En el alma están las emociones, están los sentimientos. En el alma están los deseos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Entonces, hay personas que hablan de Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Hay personas que hablan de Jesús, pero tampoco conocen a Jesús. Hay personas que hablan del poder de Dios, pero nunca han visto verdaderamente el poder de Dios. Hay personas que hablan del Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo. Para nosotros conocer al Espíritu Santo, para el verdadero cristiano conocer al Espíritu Santo, para un cristiano conocer al Espíritu Santo, tiene que tener un encuentro con Él. Tiene que vivir, aleluya, pegado a Él. Tiene que pasar tiempo con Él. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí todavía? Porque nosotros no podemos predicar algo que nosotros en realidad no vivimos. Porque si el mensaje no va de acuerdo con tu testimonio, con tu carácter, tú dañas el mensaje. La persona daña el mensaje si no va de acuerdo a su testimonio, a su vida, a su relación con Dios. Entonces, aleluya, ¿estás ahí todavía? Dios es espíritu. Él se lo reveló a la mujer samaritana. Nosotros no podemos no podemos hablar de algo que nosotros no conocemos en realidad. En verdad, para yo hablar de una persona, en verdad tengo que conocerla. No porque yo haya escuchado ciertas cosas de esa persona, sino en realidad yo conocerla. Y en verdad asegurar de que yo conozco a esa persona. Eso pasa con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Que hay personas que están hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en realidad no lo conocen. Hablan del poder de Dios y en verdad nunca han visto el poder de Dios manifestarse. Nunca han visto al Señor, aleluya, haciendo obras maravillosas, haciendo señales y prodigios a través de ellos mismos. No lo han visto. Entonces, nosotros no podemos hablar algo que en verdad nosotros no vivimos, algo que nosotros en verdad no ponemos en práctica. Porque el Evangelio no consiste solamente en palabrería, sino también en poder. También en poder. Nosotros no podemos hablar de algo que nosotros en realidad no conocemos. Para tú hablar de Jesús, tienes que conocer a Jesús. Tienes que andar como Jesús. Tienes que hablar como Jesús. Tienes que caminar como Jesús. Tienes que caminar como Dios. Para nosotros poder hablar de Dios. Hermano y amigo que me escuchen en esta hora. El Evangelio no es un juego. El Evangelio no funciona como los juegos de niños. Timarindo do pingüe. No. El Evangelio no funciona así. El Evangelio funciona a la manera de Dios o no funciona. En verdad, mi hermano y amigo que me escuchen en esta hora, estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos difíciles. Dice que aún a los escogidos engañarán. Vendrán tiempos, aleluya, que no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos, aleluya, burladores, personas amadoras de sí mismos, con su propia consuficiencia, con su propio deseo para engañar a la persona.
Tenemos que cuidarnos de personas, aleluya, que quieren engañar a los cristianos y mostrarles cosas que en verdad ellos no viven. Personas predicando el mensaje de Dios, en verdad ellos no lo están viviendo como lo deberían de vivir. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que mostrar el verdadero amor. Tenemos que mostrar, aleluya, el verdadero evangelio con hechos, con testimonios. Porque este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio para las personas. En verdad, ¿cómo tú puedes saber, cómo tú puedes conocer a una persona en realidad? Siempre habrá un antes y un después. Para tú conocer a esa persona, tú tienes que saber, tienes que tratar de pasar tiempo con esa persona. En ese caso, con el Padre, con el Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, por esa persona que me conocen, que sabe quién yo era en realidad en el pasado. Esa persona de Santo Domingo, aleluya, que me conocen. Esa persona que aún están en Italia. Esa persona que están en España. Esa persona que están en diferentes partes del mundo. Saben quién yo era en realidad. Saben que hubo un antes y un después, aleluya, cuando Jesús vino a mi vida. Hubo un cambio cuando de nuevo yo nací. Como la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Ya no podemos ser el mismo hombre. Ya no podemos andar con nuestro propio deseo. Ya tenemos que agradar a Dios. Ya no nos podemos agradar a nosotros mismos. Porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombre, era que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Pero Él nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano y amigo que me escucha en esta hora, quiero decirte que nosotros no podemos solamente leer la palabra de Dios por leerla. Tenemos que también que vivirla, ponerla en práctica. Tenemos que morir cada día más a los deseos de la carne. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. En verdad ya nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ya no podemos agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado, a Jesús. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar al Espíritu Santo. Ya nosotros no nos podemos agradar a nosotros mismos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Hermano y amigo que me escucha en esta hora, tenemos que conocer a Dios. Dios es Espíritu. Y lo que le alaban en espíritu y en verdad, es necesario que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos predicar una cosa y vivir otra. No, mi hermano. Esto no funciona a mi manera. Esto no funciona a tu manera. Esto funciona a la manera de Dios o no funciona. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí? Querido hermano y amigo que me escucha, para mí fue un privilegio, para mí fue un placer, aleluya, el poder hablar la palabra de Dios frente a tu computador, frente a tu celular, frente a tu iPad. Esta palabra fue muy corta, pero una palabra para que tú medites en la palabra de Dios, para que tú medites de quién es Dios en realidad. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, y lo que le alaban en espíritu y en verdad, es necesario que le alaben. Si tú quieres conocer el poder de Dios, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres conocer a Jesús, tienes que pasar tiempo con Él. No predique por predicar, no hable por hablar. Tienes que hablar, aleluya, con pruebas. Tienes que hablar, aleluya, sabiendo que lo que tú estás diciendo, también tú lo estás viviendo. No solamente predicar por predicar. Ya el mundo está cansado de escuchar personas, aleluya, como cantaleta, hablando cosas en verdad que ellos no viven y no practican. Por eso muchas personas no están viniendo al evangelio como deben de venir. Tenemos que vivir el evangelio por testimonio y para testimonio de cada oyente, de cada persona que nos ve, cada persona que nos escucha. Porque mejor vale tu testimonio que 1000 palabras. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Mejor vale tu testimonio que 1000 palabras. Me acuerdo de una anécdota, aleluya, real, que le preguntaron a Satanás que por qué se llevó a un cristiano. Y él le dijo, porque se metió en un lugar que me pertenece. Hay lugares que le pertenecen a Satanás.
Hay lugares que el cristiano no puede ir. Hay lugares que el cristiano no puede caminar, no puede andar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Querido hermano y amigo que me escucha, esta exhortación viene de Dios. Así que si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres conocer a Jesús, si tú quieres conocer al Espíritu Santo y agradarle, tienes que negarte a ti mismo. Tenemos que negarnos cada día más, morir a los deseos de la carne, a los deseos engañosos que vive dentro del hombre, que vive dentro de la mujer. ¿Estás ahí todavía? Para mí fue un privilegio, para mí fue un placer el hablar la palabra de Dios. Shalom Adonai. Nos vemos en una próxima entrega si Cristo no ha venido. Hermanos, tenemos que poner la palabra de Dios en práctica porque Jesús viene y viene pronto por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga. Por una iglesia santa y pura. Dios te bendiga, querido hermano. Para mí fue un privilegio, aleluya, un placer el hablar la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima entrega. Shalom Adonai. Porque Cristo viene pronto. Maranata, Maranata. Y su Cristo, érgete, Grígora. Y hay que estar preparado para cuando Él venga. Dios te bendiga, querido hermano. Te amo mucho en el amor de Cristo. Así que nos vemos en una próxima entrega. Shalom Adonai. Amén y amén.